Muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a, vamos a repasar algunos de los principios generales que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué situaciones, qué excepciones hay en el ajedrez? Vamos a ver en la apertura española o Ruy López, por decir, las blancas con el alfil de B5 atacan al caballo de C6. Y aquí la mayoría de jugadores responde A6 o caballo F6. Caballo F6 para atacar al peón D4. Pero también podríamos contestar de esta forma. Caballo D4. No es muy usual. El ajedrez tiene jugadas excepcionales que no son comunes, pero son jugadas que no son malas. No todos la hacen, pero debido a que no todos la hacen, pocos se atreven a hacerlo, pero no llegan a ser malas jugadas. Una de esas jugadas es caballo D4, ya que si las blancas capturan ahí, las negras ganan el alfil. Es una jugada de rápido ataque. Por otro lado, si capturan el caballo, este peón va a impedir el desarrollo del caballo en C3. Lo mejor ante esa situación, si tú juegas la apertura española y alguien te juega esto, lo mejor ante esa situación es retroceder el alfil, podría ser ahí, ya. Y si te atacan acá, normal puedes jugar ahí, ¿no? Ahora, si te capturan acá, capturas con el peón de A2 y tienes el dominio de la torre. Entonces, otra de las jugadas que se puede hacer en esta posición, si bien es cierto, sí se puede capturar, pero después ya el caballo no habría que jugar, el caballo no habría que jugar a C3, habría que jugar un enroque y en algún momento tratar de atacar a ese peón. El alfil va a venir aquí, digamos que juega ahí, y ahora en algún momento hay que tratar de atacar a ese peón. Digamos caballo F6, y el caballo ya va a salir por D2, luego el caballo se va a ir a F3, o también se puede ir a B3, y desde ahí vamos a atacar ese peón, aprovechando que ese peón está débil. Digamos así, de esta forma. Y ahora de repente nos van a atacar el alfil, y ahora va a tener que defender a su peón. Pero, ¿cuál es la desventaja de las negras? Que si bien es cierto tienen un peón en D4, las negras todavía no han hecho enroque, las blancas ya hicieron enroque, las blancas tienen mayor desarrollo, la estructura de peones de las blancas está un poco mejor, y ahora estos peones, recuerden que cuando avanzamos un peón, buscamos crear la ruptura, y entonces ahí ya se busca la ruptura. Si captura aquí, no sería lo mejor porque el alfil capturaría y tendríamos ataque. Así que probablemente las negras van a jugar así, pero fíjense, las casillas blancas están débiles y es ahí donde las blancas van a aprovechar. Se puede jugar por decir ahí, recién hace su enroque y ahora este caballo va a venir a posicionarse aquí y desde ahí va a empezar a presionar sobre el peón débil o peón retrasado. Entonces podemos capturar aquí, puede capturar ahí y atacamos este peón que se encuentra mal ubicado. Y ahora nosotros tenemos ventaja por aquí, podemos avanzar el peón ahí, tratar de crear una ruptura.
Y más o menos así es como podemos jugar. Recuerden que las torres en el centro tienen bastante poder. Las torres en el centro tienen ahí bastante poder. Más o menos así. Y capturamos aquí con el peón. Y este peón avanza ahí, impide que el caballo venga acá. La idea es restringirle el paso a al caballo. Y ahora este caballo viene aquí, por decir, y tenemos cierto ataque sobre ese peón. La dama tiene que quedarse a defender. Entonces, mover demasiados peones no siempre es lo más adecuado. Ya, más o menos así es como ya podemos jugar. Y ahora el propósito es tratar de buscar algún ataque hacia el rey. Podemos doblar las torres incluso porque estamos tratando de crear rupturas. Recuerden que el crear rupturas nos ayuda a ganar las partidas de ajedrez. Por eso podemos jugar ahí. Y en vez de jugamos ahí, nos va a capturar. Y aquí tenemos, ya avanzando aquí, podríamos tener un posible peón pasado. Y ese posible peón pasado es lo que nos va a dar el triunfo. ¿Por qué no me captura aquí? Porque mi caballo capturaría y se metería con mucho peligro. Entonces, hemos visto que el ajedrez podemos usar excepciones. Otra excepción que podemos usar en el ajedrez, cuando nos juegan la Apertura Española o Ruy López, digamos que nos jueguen ahí, podríamos jugar el caballo ahí. No es muy usual, pero si ahora nos captura, tenemos un caballo que va a reemplazar al otro caballo. Esto podría jugarse de esta forma, más o menos. El alfil ya tiene que desarrollarse por acá. ¿Ya? Y así es más o menos como se jugaría esto. Y ya podemos ir atacando acá. Y ya podemos más o menos así jugar. Podemos hacer el enroque. Y como vemos, se puede jugar de esa forma. El caballo podría jugar tranquilamente aquí. Juega ahí porque si no el caballo se iba a meter aquí. Entonces por eso ahora el caballo regresa. Más o menos es así como se puede jugar. Atacamos aquí al alfil. El alfil retrocede. Y empezamos a atacar el centro. Ya. La dama debe retirarse de donde está el alfil atacando para evitar la clavada. Eso siempre es importante. Y ahora el caballo vuelve a presionar. Estamos amenazando con capturar un peón, porque este peón está defendido solo por la dama y por el caballo. Entonces podría, digamos que puede jugar aquí y digamos que puede jugar ahí. Y aquí se lanza el ataque. Ya, y bueno, en fin. Más o menos esa es la forma en que podemos jugar. Vamos a ver un video que nos enseña cómo aplicar las excepciones en el ajedrez. Este video se llama El Dios del Ajedrez. Vamos a ver qué excepciones se pueden utilizar en una partida de ajedrez. Presten mucha atención. Voy a compartirles la pantalla
Voy a compartir la pantalla y el sonido. Presten mucha atención. Blitz, y ello explica sus 2.900 puntos Elo, que lo convierte en el número 1 del ranking mundial a este ritmo de juego, por sobre Magnus Carlsen. Ha dado inicio la sección de partidas relámpago, más conocidas como Blitz, del St. Louis Rapid and Blitz, y te traigo una partida realmente asombrosa, protagonizada con piezas blancas, el gran maestro Sam Changlan, y con negras, el afamado gran maestro Hikaru Nakamura, ambos estadounidenses. Prepárate para ver una partida impresionante, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. El más reciente de ellos, Apertura Inglesa. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Sam Changlan con D4, responde Hikaru Nakamura caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3, alfil E7, transponiendo esto a un gambito de dama declinado, gran especialidad de Hikaru Nakamura con negras. Sigue esto con C por D5, E por D5, H3, una jugada rarísima, pero que ya había sido aplicada por el rival de Changlan, Nakamura, pero con blancas, ante Anand en el año 2018 con resultado tablas. Ahora bien, acá lo común y natural es jugar en lugar de este movimiento H3, alfil G5, a lo que sigue C6, dama C2 evitando un alfil F5, G6 preparando igualmente dicha jugada, E3, alfil F5, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, caballo BD7, enroque, enroque, con juego equilibrado. Pero retornemos a lo jugado en la partida. El H3 de Changlan, continúa Nakamura con C6, alfil F4, alfil D6, E3, alfil F5. Con este alfil fuera, se supone que todos los problemas de las negras están resueltos, pero mira ahora cómo se comienza a complicar la partida. Caballo E5, caballo E4, dama B3 tocando en B7, por tanto dama B6, G4, esto demuestra las ambiciones de Changlan. Alfil E6, caballo por E4, D por E4 atacando descubiertamente a la dama rival, caballo C4, dama B4 jaque, dama por B4, alfil por B4 jaque, rey. Hey, acércate, quiero que veas esto. Estoy entrando aquí a mi plataforma de Hotmart y tú estás viendo los últimos 7 días. Rey D1, caballo D7, A3, alfil E7, caballo A5 tocando en B7, C5, excelente jugada. Este movimiento clave inicia el contrajuego de las negras y las blancas juegan aquí D por C5, una imprecisión que mete al juego al caballo negro. Lo mejor era mantenerlo allí en D7, jugando otra cosa como alfil C4, por ejemplo. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Retornemos a los jugados de la partida. El D por C5 de Sam. Hikaru prosigue con caballo por C5, alfil B5 jaque, alfil D7, alfil por D7 jaque, rey por D7, rey E2 conectando a sus dos torres, torre a C8, torre a D1 jaque, rey E6. Una jugada humana, aunque quizás algo más molesta para las blancas, hubiera sido la jugada caballo D3 y solo entonces un rey E6. Pero bueno, rey E6 de forma inmediata es lo que juega Nakamura. Changlan continúa con torre D4, alfil F6, torre D6, jaque, rey E7, torre HD1, un movimiento que luce muy natural, pero que resulta ser perdedor, y ya vas a ver por qué. Acá era más acertado jugar torre D2, quitando la torre de todo tipo de amenazas y preparando además un B4 seguido de caballo por B7. Pero Sam ha jugado torre HD1 y ahora las negras juegan caballo D3. Y acá vemos la genialidad de Hikaru. Esta sutil jugada permite que su torre penetre por la columna C de manera decisiva. Sigue esto con torre D5, torre C2, jaque, torre D2, torre HC8, caballo por B7, torre C1 amenazando torre E1, jaque mate. Así es que no va quedando de otra que jugar torre 5 por D3, entregando una calidad a fin de mantener con vida a su rey. Prosigue el juego con E por D3 jaque, torre por D3,
torre 8c2, jaque. Esto ya va pintando muy feo para el conductor de blancas. Rey f3, alfil h4, alfil d6, jaque. Un jaque inútil. Quizás b4 para mantener vivo el flanco de dama hubiera sido más preciso, aunque igualmente vendría un torre por f2 jaque y aún así no estaría tan claro cómo podrían apretar las negras en esta posición. Ahora bien, ante un alfil g3, digamos que no parece ser esta una respuesta adecuada, pues luego de alfil por g3 y f por g3, entonces torre por b2, y las chances de contrajuego de las blancas con una mayoría de peones en el ala de dama se desvanecerían. Pero bueno, en la partida se ha jugado este alfil de 6 jaque, continúa el juego con rey e8, y digamos que parece que rey e6 era posible, acercando al rey al centro en un próximo final. Pero bueno, Nakamura ha jugado rey e8, sigue esto con alfil g3, alfil por g3, rey por g3, torre g1 jaque, rey f3, rey e7, caballo d6, g6, evitando un molesto jaque de caballo en f5, caballo e4, torre por b2, torre c3, amenazando torre c7 jaque y torre por a7 la siguiente. Así es que Hikaru se anticipa jugando torre b7, sigue esto con torre c5, h6, h4, torre h1, h5, g por h5, g por h5. Ahora entiendes la razón de el haberse jugado un torre c5, ¿verdad? Mantener protegido al peón h. Sigue esto con torre hb1, preparando un torre b5 que cambiaría torres o bien cazaría al peón de h5. Así es que Sam juega caballo g3, protegiendo al peón de h5. Hikaru igualmente juega torre 1 b5, las blancas torre c6, las negras torre 5 b6, caballo f5 jaque, rey d7, torre c4, torre f6, rey g4, torre b1. La torre se activa y hace tambalear la estabilidad del caballo blanco, así es que el primer jugador previene esto con un e4 sosteniendo al burro, torre g1 jaque, rey f4, torre g5, el peón de h5 finalmente caerá, torre a4 atacando al peón a7, a6, torre b4, torre por h5, torre b7 jaque, rey c6, torre a7, rey b5, un error que demuestra que, a pesar de todo, Naka es humano. Esto permite a las blancas emparejar la batalla a través de la activación de su rey. Por tanto, era mejor jugar rey b6, ganando un tiempo sobre la torre, y luego de torre 7, entonces torre g5 para torre g1, y luego echar a correr al peón h. Parece fácil decirlo desde fuera y con la partida ya terminada, ¿no? Pero bueno, este canal es para enseñar y para que juntos aprendamos. Así vamos conociendo cómo proceder en este tipo de finales. Pero bueno, he dicho que Nakamura se ha equivocado rotundamente con este rey b5 y ahora torre d7. Con escasos segundos en el reloj, Sam desaprovecha la oportunidad de complicar la partida, lo cual se lograba con la jugada rey e5. Y si torre 6 jaque, entonces rey d5 manteniendo a la torre de h5 amarrada a la quinta fila, pues si se quita, se estaría amenazando un caballo de 4 jaque y doblete a rey y torre. Y ojo con el peón de f7 que también estaría indefenso. Son estos elementos los que ayudarían a las blancas, tal como dije, a equilibrar la batalla. Pero Xianglan ha apurado por el reloj, no ve esta continuación y juega torre d7. Sigue esto con rey a4. Ahora sí que Nakamura no dejará ir la opción de triunfo. Torre d3. Jugada muy humana, pues defiende a su peón a3, pero esto solo ayuda a las negras a acelerar la victoria, debido a torre h1, el peón h se prepara su marcha triunfal, este torre h1 ha sido lo jugado por Nakamura. Sigue las blancas con rey e5, las negras torre 6 jaque, rey d5, torre b1, caballo d4, la posición de las blancas solo va empeorando, torre e8, e5, que se puede sugerir ya a las blancas, en verdad que nada, así es que sigue esto con torre d8 jaque, rey e4, torre e1 jaque, rey f5, h5, f4, h4, rey f6, h3. Cambiemos la herencia con nuestra botella hecha 100% de plástico reciclado. A la máquina le gustaba el movimiento torre e4, atacando simultáneamente a caballo y al peón f4, y en realidad
el caballo caería sin remedio, pues la torre de D3 está colgando. Así es que se le fue torre A4 a Nakamura, pero bueno, tiene apenas 13 segundos en el reloj. Y bueno, ha jugado este H3. Sigue esto con torre por H3, capturando el amenazante peón rival, pero entregando su caballo. Sigue esto, por supuesto, con torre por D4, F5, torre de E4, impidiendo un E6 de las blancas. Y, debido a esto, Sam Changlan decide abandonar la partida. Gran dominio y compresión del juego de Hikaru Nakamura, aún en partidas de ritmo tan veloz como este. Realmente es un genio del ajedrez rápido, y aquello lo demuestra con su elo de 2900, siendo así el número 1 del mundo a estos ritmos. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bien, amigos. Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, es importante que podamos entender en qué casos podemos hacer excepciones en nuestro juego. Vamos a poner un ejercicio para ustedes. Ya vamos a ver, digamos que las blancas juegan aquí. Vamos a ver que, digamos, las negras juegan aquí. Y las blancas juegan aquí. Y digamos que las negras juegan ahí. Ya por decir, esta jugada F3 es una jugada excepcional. Esta es la defensa Caro-Kann. Mayormente las blancas juegan E5 o juegan caballo C3. Cosa que si las negras capturan acá, las blancas quedan con dos piezas en el centro principal. Pero esta es una jugada excepcional, no se juega mucho, pero también es jugable, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué pasa si las negras juegan ahí. La pregunta es, ¿qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? ¿Qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? Escríbame al chat del Zoom. ¿Qué jugada harían ustedes con las piezas blancas en esta posición? Ya pueden escribir al chat del Zoom. Vamos a ir leyendo. Iván dice E5. Said dice caballo C3. Alejandro también dice E5. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Austin dice alfil D3, Alexander E5, Fabián E5, Nicolás E5, Carlos Tadeo E5, Álvaro Ambrosio E5 también. Listo, 2 minutos más y cerramos el chat del Zoom. Vamos a dar 2 minutos para que me envíen su respuesta a los que todavía no lo han hecho.
la pregunta es, ¿qué jugada harían las blancas en esta posición? ¿Qué jugarían las blancas en esta posición? ¿Qué pieza moverían? ¿Y a dónde debería mover? Arturo dice E5 también. Un minuto más vamos a dar para que me envíen su respuesta los que todavía no lo han hecho. Un minuto y cerramos el chat del Zoom. Abner dice también E5. Bueno, parece que ya todos han enviado sus respuestas. Así que vamos a ver cuáles serían las mejores jugadas en esta posición. En esta posición, si bien es cierto, se puede jugar caballo C3, como hemos dicho, pero esta es una jugada defensiva. Y le damos la oportunidad a las negras de que nos pueda atacar. Entonces, si queremos ganar una partida, debemos procurar hacer jugadas de ataque y no tanto jugadas defensivas. Así de 3 también se puede jugar, pero también llega a ser una jugada defensiva. También llega a ser una jugada defensiva. Porque ahora nuestro oponente nos está atacando y si capturamos aquí, nos va a cambiar la dama y vamos a perder el enroque. Entonces, deberíamos siempre evitar que el oponente nos haga jugadas de ataque. Entonces, la mejor jugada aquí sería E5. ¿Por qué? Porque empezamos a atacar a nuestro oponente y él puede jugar aquí, pero hay un problema que si juega ahí y ahora su caballo se queda sin una salida, luego este caballo va a tener que reubicarse. Entonces ya tenemos, mira, bastante espacio. Probablemente nos va a contraatacar, pero tenemos una buena cadena de peones. Podría tal vez jugar ahí y nosotros ya desarrollamos nuestro caballo. Más o menos se juega así. Jugamos ahí y ya estamos listos para poder hacer nuestro enroque. Igual va a ser enroque también. Y ahora, como el caballo no puede salir por ahí, yo excepcionalmente puedo jugar un caballo hacia el extremo. Pero después de jugar hacia el extremo, es importante que este caballo se vaya hacia el centro, porque si no, no tiene sentido. Digamos que me captura, pero la ventaja es que yo tengo esta columna para atacar a la torre. Esa es una ventaja. Podemos retirar el rey. Y podemos tratar de contraatacar por acá con la torre. ¿No? Y ya recuerden, la ruptura siempre es importante para crear ataque, para poder ganar nuestras partidas, ¿no? Ya empezamos a presionar acá este peón. Ahí ya se puede luchar por el control de las columnas. Empiezo a atacar a mi dama, pero mi dama se retira. Y ahí ya se empieza a luchar por el control de las columnas. Se ataca las casillas débiles. Este es un peón débil. Y ahí las blancas tienen un poco más de ataque. Más o menos es así como jugamos.
Entonces, es importante que podamos entender en qué casos podemos hacer excepciones en el ajedrez. Muy bien. Esta ha sido la clase del día de hoy. Ahora sí,